El Señor, hermano, nuestro Dios reina. Él es bueno y Él es digno de la gloria, la honra y la alabanza, porque Él está vivo y Él por su Espíritu está aquí en medio de su pueblo, y nosotros con corazones agradecidos y llenos de gratitud venimos para expresarle con nuestros labios lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Alabanza, adoración y gratitud, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, su pueblo. Y me da mucha alegría, mucho gozo estar con vosotros en esta mañana. Y mientras estaba ahí pensando en el Señor y meditando, pensaba y digo, ¿cómo es posible que me sienta más seguro en la cárcel que en este lugar cuando voy a predicar la Biblia? Y es que me tiembla un poco las piernas. Y quiero compartir con vosotros un pasaje apasionante que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es un pasaje largo, pero es muy interesante porque allí encontramos cosas realmente poderosas y esperanzadoras para nosotros, el pueblo del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 30. Y cuando lo tengáis, hermanos, haced una señal, un amén, un gloria al Señor, bendito sea su nombre. Y así entendemos que tenemos el pasaje y todos juntos vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en el otro lado, en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza para tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se levantaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpa y trompeta a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza a ti. Señor, reconocemos que tú reinas, Señor. Reconocemos que tú vives, Señor. Que tú estás sentado en el trono y que estás en medio de tu pueblo por medio de tu Espíritu. Y te pedimos, Dios mío, que nos bendiga. Que glorifiques tu nombre, Señor, y que nos bendigas a nosotros, tu pueblo. Edifica tu iglesia. Exhórtanos a través de tu palabra. Fortalécenos, consuela nuestro corazón, sana nuestras heridas, Dios mío. Hazte presente en este lugar y muéstranos a nosotros, tu pueblo, lo que eres capaz de hacer en medio de tu iglesia. Señor, glorifica tu nombre, te pedimos, Padre, y bendícenos a nosotros los hombres, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos leído un pasaje apasionante, un pasaje muy interesante, donde encontramos verdades que nos llenan de consuelo, de paz y de esperanza. Y el título de la predicación es este: característica del pueblo que conoce a su Dios. Característica del pueblo que conoce a su Dios. Hemos leído que este pueblo era gobernado por un hombre que se llama Josafat. Josafat empezó a reinar a los 35 años y reinó 25 años en el sur de Israel. Su padre se llamaba Asa y fue un buen rey, y su madre Azuba. Hemos visto que el versículo 1 comienza diciendo: pasada estas cosas. Y esta frase nos está conectando con los capítulos anteriores que nos narran la biografía de Josafat. A partir del capítulo 17 de Segunda de Crónicas podemos observar que Josafat fue un rey del reino del sur que tenía como ciudad central a Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Podemos ver que Josafat fue un rey. Él anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Podemos ver que Dios estaba con Josafat, porque a Josafat le importaba la palabra de Dios, le importaban los mandamientos de Dios, le importaba la gloria de Dios, le importaba el reino de Dios, le importaba la fama de Dios, le importaba el pueblo de Dios. Y Josafat era alguien apasionado y enamorado de Dios. Josafat vivió para la gloria de Dios y se esforzó para el bien del pueblo de Dios. Por lo tanto, dice que Dios estaba con Josafat. Él era un hombre que vivía bajo el gobierno y bajo la bendición de Dios. Josafat, Dios estaba con Josafat. Él buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, nos dice el versículo 4 del capítulo 17 de Segunda de Crónicas, y no según las obras de Israel. En el capítulo 17 podemos observar que Josafat fue un hombre apasionado por Dios, enamorado de Dios. El versículo 6 de dicho capítulo dice que quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. A Josafat le importaba a Dios, era celoso por el nombre del Señor, le importaba que el pueblo caminara en obediencia y adoración a su Dios.
Nos dice la Escritura que a los 3 años de su reinado envió a algunos de sus príncipes juntamente con algunos de los levitas para que enseñasen la palabra de Dios a todo el pueblo. Josafat hizo reforma religiosa. Él mandó a sus príncipes, él mandó a los levitas para que enseñasen por todo Judá la palabra de Dios, porque a Josafat le importaba la voluntad de Dios y quería que su pueblo conociera la voluntad de Dios a través de su palabra. Y también podemos ver que él hizo reformas judiciales. Él levantó jueces y les instó a juzgar todo conforme al temor de Dios, con un corazón recto, con un corazón temeroso de Dios, con un corazón que obrase en justicia y que no permitiera cohecho, hacerlo todo para la gloria de Dios, temiendo el nombre de Dios. Josafat era un buen rey. El reino del sur tuvo 20 reyes y solo 9 eran buenos. Y Josafat era uno de ellos. Y a este hombre le importaba el Señor. Y le importaba la gloria del Señor. Y a los jueces le mandó y le dijo: juzgad todo y proceded con verdad y con un corazón íntegro. Así que, concluyendo con la introducción, podemos ver que Josafat fue un hombre apasionado y enamorado de Dios. Un hombre que le importaba el nombre de su Dios, le importaba el reino de Dios, la fama de Dios y la gloria de Dios. Y así, a grosso modo, este era Josafat. Y con esto en mente vamos a pasar al primer punto de la predicación, y yo lo he llamado: la primera característica de un pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que busca a Dios. La segunda parte del versículo 1 nos dice que 3 pueblos se unen para pelear contra Josafat. 3 pueblos contra uno. Y estos pueblos eran los moabitas, los amonitas y los edomitas. Hemos leído que Dios estaba con Josafat porque Josafat guardaba los mandamientos de Dios. Y sin embargo, Josafat se va a encontrar con una situación preocupante, alarmante. Nos dice la Biblia que el corazón de Josafat se llenó de temor. Y hermano, la Escritura dice que Dios estaba con Josafat, pero que Dios esté con su pueblo, que Dios esté con Josafat, no significa que su pueblo no vaya a pasar por dificultades. No significa que su pueblo no vaya a pasar por circunstancias adversas. No significa que su pueblo tenga que enfrentarse a sus enemigos. No significa que su pueblo no tenga que sufrir las consecuencias de vivir en un mundo caído y maldito por el pecado. Sí, hermano, Dios está con su iglesia. Pero eso no significa que tú y yo no tengamos que pasar por dificultades y por momentos adversos, situaciones difíciles. Hay un falso evangelio por ahí que enseñan algunos lobos, que mandan mensajes como estos: los verdaderos cristianos van a vivir todo el tiempo una vida próspera y sin ninguna dificultad. Pero solamente en la primera página de la Escritura podemos ver que son mentiras. Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y aquí vemos a un hombre que amaba a Dios, que guardaba su palabra, que enseñaba al pueblo, que quería la justicia, que quería la misericordia, que quería la gracia, que quería la gloria y la fama, el reino de Dios. Pero un hombre que pasó por una situación bastante lamentable y dura. Josafat estaba viviendo una cruda realidad, y es que 3 pueblos se han unido para destronarlo y destruir a su pueblo. Fijaos que dice el versículo 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hazezón Tamar, que es en Gadi. La noticia es tremenda, así como suena. Josafat, vienen a por ti. Y además de todo esto, están ya en territorio de Judá, están en Gadi, ya habían cruzado el mar, están cerca y vienen para destronarte, vienen sin ninguna misericordia, vienen preparados, vienen para destruirte a ti y para destruir a tu pueblo juntamente contigo. Con razón Josafat se había alarmado. Ese enorme ejército se apareció en su puerta de repente, sin advertencia, dándole muy poco tiempo para prepararse. Sin embargo, Josafat supo qué hacer con ese temor. Él tuvo temor en el corazón. Él se alarmó. Él se preocupó.
pero supo qué hacer con ese temor. Y así es el pueblo de Dios, hermanos. A pesar de que muchas veces el pueblo de Dios se ve asaltado por el temor debido a la magnitud de las amenazas que enfrenta, sabemos qué hacer con nuestros temores. Y hermanos, nos van a seguir asaltando circunstancias. El enemigo va a venir de repente. Las adversidades se nos van a presentar sin avisar. Nos van a llegar noticias que van a traer temor a nuestros corazones. Pero la diferencia es que el creyente sabe qué hacer con sus temores. Sabe qué hacer con sus aflicciones. ¿Y sabe qué? Hacemos lo que hizo Josafat. Traer su temor a los pies del Señor. Echar su temor sobre los hombros de Jehová. Y 1 Pedro 5:7 dice así: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al Señor. Y eso hace Josafat con su temor. Viene y lo echa sobre los hombros de Dios. Y me encanta Josafat, porque Josafat no empieza a quejarse, no empieza a decirle a Dios: Señor, te he obedecido, he enseñado tu palabra al pueblo, he querido tu gloria, he querido que tu fama se extienda, que tu reino avance. Y ahora me viene esta situación, me viene esta circunstancia. Josafat no toma esa actitud, sino que viene, nos dice la Biblia, que se humilla, se postra delante del Señor, ora al Señor, ayuna al Señor, y no solamente ora y ayuna, sino que proclama que el pueblo se ponga a orar y se ponga a ayunar. Eso es una característica distintiva del pueblo que conoce a su Dios. Es un pueblo que ora y es un pueblo que ayuna, buscando ayuda del cielo, tiempos de refrigerio que vienen por medio del Espíritu que mora en nosotros y está en medio de la reunión. Gloria al Señor. Y ese es Josafat. La noticia es tremenda. Vienen a por ti, pero él se postra y trae su temor al Señor. Y Josafat es consciente de que a Dios no le pilla nada por sorpresa ni de imprevisto. A ti y a mí sí nos pueden pillar de sorpresa, nos pueden asaltar, pero al Señor no. El Señor va adelante. El Señor va adelante. El Señor va delante tuya y mía, guardándonos, protegiéndonos y trayendo refrigerio del cielo, porque no estamos solos, hermanos. Dios está con su pueblo. Y en medio de la adversidad, Josafat viene y se arrodilla al Señor y proclama ayuno. Y no se deja paralizar por el temor. Hermanos, y el temor no debe paralizarnos, porque Dios está con nosotros. Y conociendo esto, el temor no debe paralizarnos ni hundirnos en un profundo lamento y una profunda tristeza. Eso no debe caracterizar la vida del cristiano. Hermanos, ese temor tenemos que traerlo a Dios, echarlo sobre Dios, echarlo sobre sus hombros en una profunda confianza en que nuestro Dios está al control de todo y que nuestro Dios está de nuestra parte. Gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo Josafat, echar el temor sobre Dios. Confiando en Él, se postró delante de su Dios. Y Josafat ora y pregona ayuno a todo Judá. Y el pueblo se unió, como nos dice el versículo 4, para pedir socorro a Dios. Todo el pueblo, mujeres y niños incluidos, vuelven sus ojos al Señor pidiendo socorro a través de la oración y el ayuno y esperando la respuesta de su Dios. Todos están pidiendo ayuda al Señor, porque el pueblo sabe que Dios es un Dios que oye el clamor de su pueblo y es un Dios que responde conforme a su gracia y a sus muchas misericordias. Y tú y yo debemos saber, hermanos, que nuestro Dios es un Dios que oye el clamor de su pueblo, un Dios que responde conforme a su gracia y sus muchas misericordias para la gloria del Señor. No estamos solos. Dios está con su pueblo. Y el versículo 5 dice que entonces Josafat se puso en pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y esto es espectacular. El pueblo está orando y ayunando, está buscando a su Dios. Y de repente Josafat se pone en pie. Y lo que va a hacer es impresionante. Y es que Josafat va a ponerse en pie y va a orar la Biblia. Él conoce la Biblia y va a proclamar la Biblia. Y esto me encanta, porque Josafat no comienza a orar diciendo cosas que a él le parecen. Josafat no comienza a orar conforme a los deseos que hay en su corazón. Josafat no dice tonterías. Josafat ora la palabra de Dios. Y esto es otra característica que distingue al pueblo de Dios. Conoce la Biblia y proclama la Biblia, orando y proclamando su palabra. Y él empieza a orar la palabra de Dios y dice:
Dios de nuestros padres. ¿Por qué sabe Josafat que Dios es el Dios de sus padres? Porque así Dios lo reveló en su palabra. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No hay en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fijaos, él empieza a orar diciendo verdades. Verdades que Dios ha revelado en su palabra. Verdades que él ha dicho a través de sus profetas. Promesas que Dios les ha dado a su pueblo. Y él empieza a orar confiando en Dios, sabiendo que Dios cumple lo que ha dicho. Y él le dice, ¿no eres tú el Dios de nuestros padres? ¿No dijiste que tú eras el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y de su descendencia? Nosotros somos tu pueblo. Señor, ¿no hay en tu mano tal poder y fuerza que no hay quien te resista? Así se ha revelado Dios en su palabra. Y así ora Josafat, está proclamando y orando la palabra del Señor. Y lo que empieza a reconocer Josafat es que Jehová es el único Dios verdadero. Él es el único Dios soberano. Que Él es el único Dios todopoderoso que reina sobre todas las cosas. Que domina sobre todos los reinos y circunstancias. Que su Dios es el Dios que tiene el control absoluto de todo. Y sabe que ese Dios es su Dios. Sabe que ese Dios es el Dios de su pueblo. Y sabe que ese Dios ha prometido que su presencia estaría con ellos. Y que Él oiría el clamor de su pueblo cuando ellos clamaren y ellos oraren y ayunaren buscando ayuda de su Dios. Y confiando en su promesa, Josafat viene y proclama la palabra. Y hermanos, tú y yo tenemos que proclamar la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Y tenemos que orar la palabra del Señor, sabiendo y conociendo confiadamente que Dios cumple todo lo que ha prometido hacer con su pueblo. Bendito sea el Señor. Y él está orando y él está proclamando la palabra del Señor y él está confesando la grandeza de Dios que él ha revelado en su palabra. Sabe que Jehová es el Dios de su pueblo. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, está lleno de declaraciones de Dios diciendo al pueblo: yo soy vuestro Dios. Y Josafat sabe que su Dios es todopoderoso, que su Dios es quien tiene el dominio y que a su Dios no hay quien lo resista. Y ese es nuestro Dios, hermano. El Dios de Josafat es nuestro Dios. El Dios de Josafat es nuestro Dios. Así lo dice su palabra. Y hermanos, cuando pasamos por dificultades, tenemos que decirnos a nosotros mismos, dentro de nuestras almas, que nuestro Dios está en los cielos y que Él reina, que nuestro Dios es soberano y que Él gobierna sobre toda circunstancia, que nuestro Dios es el Dios todopoderoso que tiene todo dominio y está con nosotros su pueblo. Wow. Y eso debe de llenar de confianza y de descanso cada uno de nuestros corazones. ¿Y sabéis qué? Que nuestro Dios nos ha dado promesas. Nos ha dado promesas para que las creamos y para que las esperemos. Nos ha dado promesas para que las confesemos y las proclamemos en oración. Porque nuestro Dios no se tarda en responder al pueblo que se humilla delante de su presencia y al pueblo que clama a su Dios, sabiendo que su Dios reina por los siglos de los siglos. Hermanos, nuestro Dios es todopotente. A Él no hay quien se le resista. Él tiene el dominio absoluto y Él reina en los cielos. Bendito sea el Señor. Y Él escucha el clamor de su pueblo y responde conforme a su gracia y sus muchas misericordias para la gloria de su nombre y para el bien de nosotros, su pueblo. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios nos ha dado promesa. Y eso es lo que va a hacer ahora Josafat. Versículos 7 y 9, él va a recordar a Dios sus promesas. Dios mismo les había prometido esta tierra a Abraham y a sus descendientes, diciendo: toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así dice Génesis capítulo 13, versículo 15. Y Josafat va a declarar, orando, la promesa de Dios. Y Dios cumplió esa promesa expulsando a los habitantes de la tierra y estableciendo a su pueblo Israel en ella. Y hace mención de la presencia del templo. Y el templo resalta la relación de amor que existía entre Dios y su pueblo. El templo era el santuario de Dios, el lugar donde había puesto su nombre. Y en el versículo 8 Josafat le recuerda que Él le prometió su presencia. Dios le prometió al pueblo que moraría en medio de ellos a través del templo en Jerusalén.
Y él está orando y le está recordando a Dios lo que él le ha prometido a su pueblo, sabiendo que su Dios cumple sus promesas. Y Josafat tiene miedo, pero se está llenando de confianza en Dios. Está trayendo su temor a los pies de Dios a través de la oración, el ayuno y a través de la proclamación de su palabra y la confesión de ella, creyendo y sabiendo que Dios cumple y responde a lo que él ha prometido a su pueblo. El templo era el lugar que Dios había escogido para revelarse a sí mismo como el Dios de gracia. En el templo el pueblo de Dios se podía acercar a él en oración y encontrarlo. Esta había sido la promesa de Dios. El versículo 9, Josafat le recuerda a Dios que ellos clamarían en el templo y que a él le respondería perdonando sus pecados y sanando su tierra. Eso dice 2 de Corintios 7, 2 de Crónicas 7, versículo 14. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, el pueblo más dichoso y más bienaventurado que existe sobre la faz de la tierra. Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Padre, Dios está con su pueblo y Dios nos ha dado su promesa. Bendito sea el Señor. Amén. ¡Wow! Él nos ha dado su promesa. Y tenemos que descansar confiando en que las promesas de Dios se cumplen en su pueblo. Josafat dice en la última parte del versículo 9, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, como tú nos dijiste. Está recordando a Dios, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, como tú nos dijiste. Y tú nos dijiste que nos oirás desde los cielos. Y tú nos dijiste que saldrás a nuestro encuentro. Y tú nos dijiste que nos salvarás. Hermano, esas mismas promesas son las promesas de Dios para su pueblo. Gloria al Señor. Porque cuando su pueblo clama al Señor, se humilla delante del Señor, Jehová, Dios Todopoderoso, que vive y reina, sale a su encuentro para salvarlo para la gloria del Señor. Y Josafat ora y proclama la palabra. Y ese es nuestro Dios, el Dios que oye a su pueblo. Ese es nuestro Dios, el Dios que sale a nuestro encuentro para salvarnos. El Dios que derrama gracia y misericordia sobre nosotros. El Dios que obra en misericordia con su pueblo. Y nuestro Dios es el Dios que sale a nuestro encuentro para salvar a su pueblo. Bendito sea el Señor. El Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Amén. Hermanos, tenemos que clamar al Señor. Nuestro Dios es grande y todopoderoso. Él reina. Tú y yo no necesitamos otra cosa que no sea el Señor y la gracia de Dios obrando por medio de su Espíritu en nuestros corazones, porque Él es el Shaddai. Él es el Dios todopoderoso, todo suficiente, que tiene recursos ilimitados. Su gracia y sabiduría son infinitas para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. En medio de la adversidad, no busca en otro lugar. Ven al Señor. Ora al Señor. Confiesa la palabra del Señor. Y Él saldrá a tu encuentro para salvarte, porque así Él lo ha prometido en su palabra. Josafat sigue orando, confiando en que Dios salvará a su pueblo. Él sigue orando, confiando en que Dios salvará a su pueblo. Y él ahora va a señalar la necesidad específica con la que él y su pueblo han venido a clamar. Y así lo vemos en el versículo 10 y 11. Él le dice a Dios: Dios, nuestros enemigos se han unido contra nosotros y están resueltos a sacarnos de la tierra que tú nos diste. Nuestros enemigos quieren quitarnos lo que tú nos has dado. Y hermanos, tenemos un enemigo de nuestra alma, se llama diablo, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él quiere quitarte todo lo que Dios te ha dado. Tenemos que venir al Señor en oración. Y tenemos que conocer la palabra de Dios. Y tenemos que proclamar, orar la palabra de Dios. ¿Os acordáis de la tentación en el desierto? Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando el diablo viene a tentar a Jesús. ¿Cómo Jesús se defiende? El diablo le está diciendo la Biblia, la está tergiversando. Pero Jesús le dice: Satanás, escrito está. Y tú y yo tenemos que conocer el santo libro, la palabra de Dios, para que podamos defendernos de ese enemigo de nuestra alma que está como león rugiente. Y para que nosotros podamos decirle al diablo: escrito está, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que orar la Biblia y tenemos que proclamar la Biblia para la gloria del Señor.
Y él está orando, Señor, vienen para quitarnos la tierra que tú nos diste. Así, Señor, ¿qué es tu causa? Somos tu pueblo y tu gloria está en juego, porque tú nos has dado esta tierra. Y si el enemigo nos quita la tierra, eso va a traer deshonra para ti. Eso va a traer vergüenza para ti. Así que, Señor, somos tu pueblo y en base a tus promesas clamamos a ti. Respóndenos, socórrenos, Señor. Y al principio del versículo 12, Josafat dice, oh Dios nuestro, es verdad que el enemigo está avanzando, pero también es verdad que tú eres nuestro Dios. Y Josafat le dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! Josafat concluye confesando la debilidad que todos ellos sienten y su total dependencia de Dios. Nosotros no tenemos fuerza, le está diciendo Josafat a Dios. Nosotros no sabemos qué hacer. Y al principio estas palabras pueden sonar como un clamor sin esperanza de alguien que se ha dado por vencido. Pero cuando se ponen junto con la frase, no sabemos qué hacer, no hay fuerza, pero a ti volvemos nuestros ojos, Señor. A ti volvemos nuestro corazón. Delante de tu presencia lo doblamos y esperamos en ti. Entonces se convierte en una bella oración de fe. Sí, Señor, somos débiles. Esta batalla va más allá de nosotros. No tenemos recursos, no tenemos habilidad, no tenemos fuerza, no podemos hacerle frente, pero volvemos nuestros ojos a ti porque tu poder y sabiduría son infinitos. Y así está orando Josafat. Josafat expresa de este modo el anhelo ardiente de todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños están allí en el templo, en la presencia de Dios. Todos los ojos de ellos están en Dios, esperando una respuesta a su oración. Y me encanta Josafat porque Josafat juntamente con el pueblo están orando en una total dependencia de Dios. Él no empieza a ponerle a Dios sugerencias, ni a decirle a Dios cómo debe hacer las cosas, ni en qué tiempo, ni en qué momento. Él ora y confía en la soberanía de Dios. Y Dios hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, porque Él es el Dios soberano. Y hermano, nosotros tenemos que clamar al Señor. El proceso y el método lo escoge Él en su soberanía. No cuando nosotros queramos, no como nosotros queramos. Es Él quien decide las cosas. Y tú y yo en confianza tenemos que salir escuchando, confiando y obedeciendo lo que nuestro Dios nos ha dicho. Y Josafat juntamente con el pueblo están orando y están confiando en el proceso y en el método de Dios. No le están diciendo a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ni cuándo, solo están orando. Y tú y yo, hermanos, tenemos que orar confiando en que lo que Él haga será lo mejor para cada una de nuestras vidas, sabiendo que Dios está con nosotros, su pueblo, y sabiendo que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien, pensamientos de paz para cada una de nuestras vidas. Los cristianos tienen esta confianza. Tenemos esta confianza. Cada vez que buscamos a Dios en oración, nuestro Padre nos oye. Nuestro Dios nos oye, hermano. No porque nuestra oración sea digna, sino porque Él lo ha prometido en su palabra. Y su promesa es segura para cada uno de nosotros. Amén. Y ellos iban a recibir respuesta de su Dios. Ahí estaban, orando, ayunando y proclamando la palabra del Señor. Y eso es lo que distingue al pueblo de Dios. Ora y ayuna, conoce su palabra y proclama la palabra del Señor. Y ellos iban a recibir respuesta de su Dios. En los versículos 14, 15, 16, 17 hay unas palabras apasionantes que Dios dirige a su pueblo por medio de Jaasiel. Dice que el Espíritu vino sobre Jaasiel. Fíjate lo que dice versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová. ¿Por qué pueden salir contra ellos?
Porque Jehová estará con vosotros. Porque nosotros podemos salir cada mañana y enfrentarnos a un mundo caído y maldito por el pecado que odia a Dios y odia a los cristianos. ¿Por qué podemos salir y permanecer en pie? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios reina. Porque Dios está con su pueblo. Por eso tú y yo podemos salir cada mañana confiando en que Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Y Dios le dice: yo peleo por vosotros. No tengáis miedo. Estad quietos y ved la salvación que Dios hará con vosotros. No temáis, no desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Hermanos, gloria al Señor. Gloria a Dios, porque el Dios Todopoderoso pelea por nosotros. Gloria al Señor, porque el Dios Todopoderoso viene para salvarnos. Gloria al Señor, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros, su pueblo. Gloria a su nombre. Ese es nuestro Dios. El Dios que se acerca, hermano, y se compadece de nosotros. El Dios que sufre con nuestro dolor. El Dios que se aflige con nuestro sufrimiento. El Dios que es movido a compasión y tiene misericordia de nosotros. Ese es nuestro Dios. Un Dios cercano. Un Padre. Un amigo. No un Dios distante. Un Dios que sufre con el que sufre y llora con el que llora. Un Dios que se compadece de su pueblo. Un Dios que ama a su pueblo. Que defiende a su pueblo. Y un Dios que libra y salva a su pueblo en honor a su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Y Él ahora nos está hablando a través de su palabra. Te está hablando el Señor. Él ahora nos está hablando a través de su palabra por medio de su Espíritu. Y me encanta esto, hermano, porque dice que en medio de la reunión el Espíritu vino sobre Jaciel. Y sabe que Dios está en este lugar, en medio de la reunión, por su Espíritu. Y sabe que Dios quiere hablar a tu corazón por medio de su Espíritu, a través de su palabra, para traer consuelo, para traer refrigerio del cielo, para traer fortaleza, para traer esperanza, para traer sanidad, para traer libertad, para traer restauración y para traer transformación para la gloria del Señor, porque nuestro Dios está vivo, porque nuestro Dios es real y donde Dios está suceden cosas para la gloria de Dios. Porque Él está vivo y hace cosas por su gracia y por su misericordia. Y el Espíritu vino en medio de la reunión y el Espíritu está aquí en medio de la reunión. Y no solo está aquí, sino que mora en cada uno de aquellos que le pertenecemos, porque Dios nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado, el Paracleto, para consolar nuestros corazones y para ayudarnos cada día de nuestras vidas, para fortalecernos y para animarnos, para restaurarnos y para sanarnos, para recordarnos que tú y yo no estamos solos, que Dios está con su pueblo. Gloria al Señor, porque Dios quiere fortalecernos y darnos consuelo y ayuda en cada momento de nuestras vidas por su Espíritu. Hermanos y hermanas, Dios está con nosotros. La victoria es segura. Él cumplirá sus promesas en cada una de nuestras vidas. Hermanos, no olvidemos algo. El pueblo está orando y ayunando. El pueblo está proclamando la palabra de Dios y proclamando las promesas del Señor. Pero el enemigo no se ha ido. El enemigo sigue ahí. Es más, el enemigo está avanzando. Cada vez se está aproximando más. El enemigo está más cerca, a tal punto que el pueblo judío podían sentir el aliento de sus enemigos en sus nucas. Pero el pueblo sigue orando. El pueblo sigue proclamando la palabra de Dios mientras el enemigo avanza. Y esto me encanta, hermano. Gloria al Señor. ¿Sabéis qué hace el pueblo mientras el enemigo avanza? Canta alabanza. El enemigo avanza y el pueblo canta alabanza, esperando la liberación de su Dios y confiando en las promesas del Señor. Y esta es otra característica que distingue al pueblo de Dios. El pueblo que conoce a su Dios canta alabanza para la gloria del Señor.
Y a partir del versículo 18 hasta el 22, el pueblo con Josafat a la cabeza empieza a cantar alabanza al Señor mientras el enemigo está avanzando. Y esto es un espectáculo, hermanos. Ellos reciben la palabra de Dios, la creen, las circunstancias no han cambiado, el enemigo cada vez está más cerca, pero ellos creen en su palabra y están alabando al Señor para la gloria de Dios, porque saben que su Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración. Saben que su Dios es todopoderoso, que está con ellos y que está por ellos. Gloria al Señor. Fijaos que dice el Salmo 56, versículo 9. La segunda parte dice: esto sé, que Dios está por mí. Están seguros en Dios, le creen, confían en Él, tienen su palabra, tienen sus promesas, tienen su favor, y eso es más que suficiente para cantar cánticos de alabanza a su Dios. Aunque la tierra tiemble y se desquebraje de punta a punta, ellos saben que su Dios es digno de recibir gloria, honra y alabanza, porque grandes cosas ya ha hecho Dios con ellos. Amén. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y aunque el enemigo avance, hermanos y hermanas, Él sigue siendo digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración por lo que Él ya ha hecho. Y Él es digno de nuestra adoración porque Él es Dios. Y hermanos, ¿y nosotros? ¿Y tú y yo? ¿Estamos seguros en Dios? ¿Tenemos su palabra? ¿Está Dios con nosotros? Pues el mundo tiene que ver a un pueblo que alaba a Dios en medio del caos, que confía en su Dios, que brilla para su Dios, que adora a su Dios por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios, hermano. El mundo se cae a pedazos, pero Dios ha puesto un cántico nuevo de alabanza en nuestros corazones. Dios ha metido el gozo de su salvación en lo más profundo de nuestro ser. Dios nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Él ha sanado las heridas que hay en lo más profundo de nuestro ser. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él nos ha salvado por su gracia. Él nos ha dado su justicia por la sola fe en Cristo. Dios nos ha sellado con su Espíritu como sello de pertenencia. Somos de Dios, y los que son de Dios alaban y glorifican el nombre del Señor. Y eso está haciendo el pueblo: alabar y glorificar el nombre del Señor. Y mientras ellos salían para encontrarse con sus enemigos, ellos reciben una palabra: salid mañana. Salid mañana y lo encontraréis en tal sitio. Pero ellos no sabían lo que se iban a encontrar. Pero salieron confiando en Dios. Y el pueblo de Dios recibe, confía y obedece. Y dice que mientras iban, el pueblo seguía cantando alabanza al Señor. Nos dice el versículo 22, ellos siguen alabando al Señor. Este mismo espíritu de adoración se mantuvo durante el día siguiente, cuando el pueblo de Dios salió a la batalla. El rey Josafat se encargó de que los cánticos de alabanza que habían comenzado en el templo continuaran cuando marcharan. Y aun antes de que alcanzara la victoria, dice que Josafat le dijo al pueblo: cantad a Dios y cantad este cántico, glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y muchos podían pensar: ¿dónde está la misericordia de Dios cuando tres enemigos se han unido para destronarte? Pero el pueblo ha recibido misericordia de Dios día tras día, al ver las promesas de Dios cumplidas en su pueblo. Y nosotros, hermanos, hemos recibido las misericordias del Señor día tras día, porque cada mañana son nuevas. Grande es su fidelidad, grandes son sus misericordias, y por eso nosotros no hemos sido consumidos por las muchas misericordias del Señor, porque nos amó de pura gracia, porque Él nos mete en desierto, pero es para hablarnos directamente al corazón y para sanar, restaurar y transformar cada una de nuestras vidas para la gloria de Dios. Confiemos en los métodos y en el proceso de Dios, porque en sus manos estamos seguros, hermanos. Y ellos siguen cantando y siguen glorificando al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y fíjate, hermano, qué visión más hermosa está poniendo aquí Dios delante de nuestros ojos. Toda la nación salió al campo de batalla contra enemigos reales. Los enemigos estaban preparados, estaban vestidos de soldados, tenían la espada en sus manos, estaban protegidos, tenían su escudo, su sonda y su lanza.
Sin embargo, el pueblo que Josafat estaba gobernando parecía más una congregación cuando sale de la iglesia. Que oran, que ayunan, que proclaman la palabra, que cantan cánticos de alabanza a su Dios y confían en el Señor. Y así van a la guerra y van preparados, totalmente equipados, porque ellos tenían la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Ellos tenían el escudo de la fe y una actitud de oración en su corazón. Y ¿sabéis qué, hermanos? Que los que confiaron en Dios nunca fueron avergonzados. Y los que siguen confiando en Dios jamás serán avergonzados. Y el pueblo experimentó algo que es otra característica de un pueblo que conoce a su Dios. Hermanos y hermanas, el pueblo que conoce a su Dios experimenta la victoria sobre sus enemigos. Dios nos da la victoria. Y es el pueblo que conoce a su Dios que experimentó la victoria. Y con esto vamos a pasar a ver la última y no menos importante característica de un pueblo que conoce a su Dios. Y es un pueblo que experimenta la victoria. Y en los versículos finales vemos cómo Dios no desampara a un pueblo que confía en Él. Un pueblo que ora y ayuna, un pueblo que proclama su palabra y cree en sus promesas y canta alabanza. Es un pueblo que es respaldado por Dios y es un pueblo que experimenta la victoria de Dios día tras día, porque ya la ha experimentado el día que Dios le salvó de la garra del diablo y del mismo infierno por medio de Cristo y por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de esa sangre preciosa que Él derramó y limpió nuestras almas y limpió nuestros corazones y limpió nuestros pensamientos y nos dio la victoria sobre el diablo, los demonios, las tinieblas y la muerte, y escribió nuestros nombres en el libro de la vida para la gloria del Señor. Y si tú y yo somos cristianos, hemos experimentado la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte, el diablo y todo el infierno junto, para la gloria de Dios. Y dice la Escritura que Dios puso emboscada en contra de los enemigos de su pueblo. Y estos tres pueblos que venían para destruir a Judá, al final terminaron matándose entre ellos mismos. ¡Wow! Vienen para matar al pueblo de Dios y terminan matándose los unos a los otros, de tal manera que cuando el pueblo de Dios sale, lo único que se encuentra son cadáveres por todas partes y riqueza. Dice que encontraron alhajas y vestidos en abundancia. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y dice que el pueblo volvió a Jerusalén, gozoso y cantando alabanzas al Señor por la victoria tan grande que Dios le había dado a su pueblo. Gloria a su nombre, hermano. Ese es nuestro Dios, el Dios que vence y que comparte su victoria con su pueblo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Una vez más, Dios había guardado a su pueblo. Una vez más, Dios le había dado la victoria a su pueblo. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando hay un pueblo que ora, ayuna, un pueblo que ora la Biblia, un pueblo que proclama las promesas de Dios, un pueblo que canta alabanzas al Señor, hasta nuestros enemigos nos van a bendecir. No porque quieran bendecirnos, sino porque Dios va a usar su ataque, va a usar su artimaña para bendecirnos y para fortalecer a su pueblo para la gloria del Señor. Porque sus enemigos que venían con mucha riqueza, al final esas riquezas pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Así es nuestro Dios. E incluso nuestros enemigos nos van a bendecir cuando estamos confiando, orando, ayunando, proclamando la palabra y alabando a nuestro Dios. Vamos a experimentar la victoria de Dios para la gloria de su nombre. Y ya hemos experimentado la victoria de Dios sobre nuestros enemigos, sobre el diablo, los demonios y el pecado. En Cristo hemos vencido, porque Cristo peleó por nosotros, hermanos. Y el último enemigo que Jesús venció fue la misma muerte, muriendo en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nos dio la victoria. Él desarmó a la muerte. Jesús desarmó al diablo, a sus demonios y al pecado. Fijaos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos y por la eternidad. Alabado sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Cristo, porque la victoria es segura.
No importa cuántos enemigos se levanten en contra de nosotros. No importa cuán gigantescos parezcan. La victoria es segura porque nuestro Cristo es más gigantesco. Porque nuestro Cristo es más fuerte. Nuestro Jesús es más poderoso. Y Él ya ha vencido y Él reina. Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Y su poder y su dominio no hay quien lo resista. Y el versículo 30 me encanta. Dice que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. El reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Hermanos, nosotros somos su pueblo. Tenemos la paz de Dios. Su paz reina en nuestros corazones. Él guarda nuestro entendimiento, Él guarda nuestros pensamientos, Él guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y tenemos paz para con Dios, porque Cristo es nuestra paz. Romanos capítulo 5 y versículo 1, el apóstol Pablo decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús nos reconcilió con Dios. El Padre estaba juntamente con Cristo en la cruz, reconciliando al mundo consigo mismo. Jesús es nuestra paz. Jesús nos reconcilia con Dios por medio de su muerte, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, recibió el golpe y la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. A tal punto, hermanos, que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, no había una cosa más abominable para Dios en todo el universo que el mismo rostro de su amado Hijo Jesús, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha puesto enemistad entre Dios y los hombres, pero Jesús murió por nuestros pecados, siendo justificado gratuitamente por su gracia, nos dice la Biblia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en esta mañana yo te quiero invitar, si tú no eres de Dios, si tú no has sido sellado con el Espíritu del Señor, ven a Cristo con urgencia, porque tienes a Dios por enemigo. Ven a Cristo con urgencia, porque Él es nuestra paz, que nos reconcilia con Dios, porque Él fue el recipiente sobre el cual toda la ira de Dios, toda la furia de Dios, todo el odio de Dios se derramó por causa de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Así que si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, no te vayas sin Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, confiésale al Señor todos tus pecados. Cree que Jesús murió y pagó por ti en la cruz del Calvario. Y recibe el perdón y la libertad que hay en Cristo Jesús. Y vive para la gloria del Señor. Y vive proclamando su victoria. Y vive anunciando al mundo que nuestro Dios vive y nuestro Dios reina por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos pues recordando lo que hemos visto. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Amén. Somos su pueblo. Y el pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que ora y ayuna. Es un pueblo que conoce y proclama su palabra. Es un pueblo que canta alabanza. Y es un pueblo que experimenta la victoria de su Dios.